Hola, buenas noches. Pues vamos a hablar del tema de cultura y lo que ha sido cultura para mí, y como lo entiendo yo, y voy a dar algunos ejemplos míos o de algunos maestros que me han ayudado a entender esto del tema de cultura y cómo definirlo y entenderlo en la vida propia, ¿verdad? Pues vamos a ver lo que es cultura y tipos de cultura. Hay muchos tipos de cultura, ¿verdad? Más que nada. Vamos a ver qué es cultura primero y ya después vamos a ver un poquito sobre cultura personal o cultura familiar. Lo que es cultura se adquiere por medio de la lectura, estudio o trabajo. La cultura viene siendo hábitos que haces en tu casa o en tu trabajo, o que con medio de la lectura pues aprendes a base de ello, ¿no? Una cultura, lo que me llamaba la atención y cuando tomé unas clases de cultura corporacional de Corea del Norte, y decía la maestra que, bueno, un ejemplo, ¿no? Llegaba una empresa china a trabajar en México, y entonces los mexicanos pues obviamente la hora de entrada era a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces los mexicanos pues llegaban a las 5:05, 5:10, 5:15. Entonces, para todos los que sabemos que en Latinoamérica, o por lo menos parte de México, sabemos que a los mexicanos nos dicen que si llegamos a las 5:05 o 5:10 o 5:15, pues para nosotros es hora normal, ¿no? Porque nosotros entendemos que en México hay 15 minutos de tolerancia para llegar. Entonces, cuando los corporativos empiezan a ver esta parte, pues ellos dicen, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué están llegando tarde? Entonces dicen los empresarios, ¿por qué están llegando tarde los empleados? Y los empleados, pues ellos justificaban pues que son los 15 minutos de tolerancia en el país o en toda la mayoría de las empresas que han trabajado, porque ha sido la cultura con la que ellos han venido trabajando. Entonces proponen los que vienen siendo los socios, los directivos, y dicen, ¿sabes qué? Para que tú erradiques esto, pues hay que darles un bono, ¿no? Un bono de puntualidad. Entonces hay que pagarles a todas las personas que lleguen a las 5 o a las 5:05, se les paga este bono. Personas que no lleguen a esta hora, pues no se les paga el bono. Entonces dices, ¿cómo les vas a pagar por llegar a su hora de entrada, no? O sea, en otros países como aquí en Estados Unidos o como en China o como en otros lados, pues llegas a las 5 y a las 5 tienes que llegar, porque si llegas a las 5:05, 5:10, incluso te regresan a tu casa porque no te dejan trabajar y te dicen, ¿sabes que tu hora de entrada es a las 5? Entonces dicen, ¿por qué les voy a pagar por llegar a su hora? Y dicen, no, es que no les estás pagando porque lleguen a su hora de trabajo, les estás pagando para que ellos cambien ese chip de cultura de llegar a las 5:10, 5:15, porque esa es cultura. Entonces no estás trabajando o no estás pagándole al empleado por su puntualidad, le estás pagando porque haga un cambio en su cultura. Entonces nace ahí los bonos de puntualidad, porque en estas empresas o en la mayoría de las empresas que están trabajando tanto en México, en Chihuahua, en Juárez, en Tijuana, en Monterrey, que es donde llegaron más que nada estas empresas, pues tenían este tipo de problema. Entonces eso es cultura, una cosa que vienes haciendo, y que pues obviamente si haces ese cambio, pues tiene que justificarlo o te tienen que motivar con algo, incentivar con algo para que tú hagas ese cambio. Entonces es bien importante entender esto, lo que es cultura, porque lo venimos cargando con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestro estudio, con todo. Entonces es bien importante entender esa parte, que a veces nosotros no queremos hacer cambios porque estamos acostumbrados y decimos, es que mi papá me educó así. Y dices, ok, tu papá te educó así, pero no te está ayudando a tu vida, no te está ayudando a un crecimiento, no te está ayudando a desarrollar un buen trabajo, no te está ayudando a tener un buen autoestima, a sentirte bien. Entonces tienes que cambiar esa parte, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿por qué lo voy a cambiar? Bueno, pues tienes que decirle a la persona, bueno, tienes que cambiar esta forma o esta conducta por esto, porque te va a beneficiar con esto. Entonces le vendes la idea o le dices, pues obviamente los beneficios de hacer ese cambio, y la gente termina pues haciendo el cambio porque sabe que es para su propio beneficio. Entonces a mí me encantó entender ese ejemplo, se los digo porque yo quedé fascinado y entendí cómo la cultura pues de un país a otro pues sí va a depender mucho, y las empresas o las organizaciones pues van a hacer esos cambios, y así los hacemos nosotros cuando emigramos a otro país. Entonces llegamos de México a Estados Unidos y es otro contexto diferente, y aquí pues la gente camina por las calles y tiene que caminar o cruzar por donde realmente lo implica, y es
otras reglas de juego y está bien porque es la cultura del país. Entonces tienes que acatarlas porque si no las acatas pues hay una multa o accidentes o incluso pues tienes que tener problemas graves. Entonces es lo mismo. Entonces hay que saber identificar la cultura. No es algo malo, simplemente que todos tenemos que aprender y tenemos que crecer culturalmente porque venimos haciendo muchas cosas que no nos ayudan a tener ese crecimiento. Yo en lo personal, yo soy de México y yo, mi familia y a mis amigos siempre escuchaba esto y decían ellos, es que el gobierno, y es que el gobierno, y es que el gobierno no nos da, y es que el gobierno nos ayuda, y que el gobierno, y entonces yo decía, es que no le puedes dejar al gobierno que te arregle la vida, o sea, no puedes echarle la culpa al gobierno para salir adelante, no puedes decir que hasta que el gobierno esté bien, tú vas a estar bien, o sea, tiene que haber seguridad, sí, claro que tiene que haber seguridad y claro que tienes que tener un país pues que te apoye, que haya desarrollo, que haya, o sea, tiene que haber un factor, una infraestructura de muchas cosas, pero creo que lo importante es que tú como persona crezcas, entonces tú tienes que buscar esas oportunidades. Yo en lo personal pues estaba en Ciudad Juárez, Chihuahua, yo soy de Michoacán, emigré a ese lugar, aprendí de ese lugar, me tuve que adaptar a ese lugar, pero no me quedé ahí, o sea, y no me quedé acostumbrado al gobierno, o sea, yo tenía que trabajar, yo tenía que estudiar, yo tenía que acudir a eventos que me ayudaran a crear becas, ayudas, entonces esto me ayudó a tener un crecimiento personal a través de que yo pues que trabajé en mí y me acerqué a diferentes asociaciones, diferentes formas de que me generara esos ingresos que pues yo no tenía en su momento. Entonces la gente a veces estamos acostumbrados a no buscar esa ayuda, entonces como no buscamos esa ayuda, entonces pensamos que el gobierno nos lo está dando, pero incluso hay muchos lugares, incluso hasta aquí en Estados Unidos, hay muchas organizaciones que tienen muchas ayudas y la gente no las sabe. ¿Por qué? Porque no se presta o no se da la oportunidad de preguntar, de conocer, de investigar. Entonces yo les decía en la universidad, en Ciudad Juárez, Chihuahua, yo estudié en la universidad en la UACJ, y yo les comentaba a los maestros o a algunos de los que estaban allí en las áreas de administrativos y les decía, bueno, si hay tantas oportunidades o tantas becas, ¿por qué los estudiantes no las saben? Y ellos me decían, no, es que sí hemos dado conferencias de las becas, pero son pocos los alumnos interesados en acudir a esa información o pues simplemente pues no les ha interesado, entonces pues nosotros, aquí está la información, toda la persona que tenga la necesidad de esa información va a venir y preguntar y nosotros con gusto pues le damos la información, le decimos los requisitos, le decimos a qué puede aplicar, a qué no puede aplicar, qué le ayuda, qué no le ayuda, e incluso yo llegué a tener hasta 3 becas a la vez y eso me ayudó a tener mis estudios, a tener mis pagos, mi casa, mis amigos, mis gastos, entonces a veces tenemos que buscar esos recursos y sí están, pero tenemos que salir a buscarlos y no estamos acostumbrados a buscar, a preguntar. Entonces dicen una compañera, pues mientras no preguntes va a ser un no. Tienes que preguntar para ver las opciones que hay en el menú. Mientras no preguntes, pues es un no. Entonces no te quedes con la duda, no hay pregunta tonta, siempre pregunta. Hay asociaciones tanto aquí como en México, como en Argentina, como en cualquier lugar. Solamente es darte la oportunidad de buscar este tipo de asociaciones que le ayuden a la gente a tener crecimientos, a tener ayudas económicas, ayudas de comida, ayudas de muchas cosas, pero pues hay que buscarlas, ¿verdad? No están como que a la vista o a veces no investigamos y sí están a la vista, pero no nos damos la oportunidad de investigar un poquito más. Pues obviamente lo que viene siendo la cultura pues son más de 200 distintas ramas. Hablamos desde cultura corporacional, cultura familiar, cultura personal, cultura, hay una infinidad de ramas de culturas y pues obviamente ahorita estoy hablando pues lo que a mí me ha funcionado como cultura, que ha sido adaptarme a los diferentes lugares y a buscar los recursos de esos lugares para yo tener ese crecimiento, ¿verdad? Y que pues he dejado de hacer situaciones que me enseñaron mis papás y mis mamás, mi papá y mi mamá, pues porque a veces lo que ellos me enseñaron pues no me ayuda y agarré lo que me sirvió y lo que no, pues sabes qué, pues muchas gracias, pero esto no lo voy a aplicar porque no me ayuda, no me está sirviendo a mi crecimiento, entonces tengo que deshacerme de esos hábitos y esa parte cultural que pues no va a tener un beneficio hacia mi vida. Obviamente, pues también vemos que en la cultura pues en la cultura pues va a haber muchos cambios culturales
y también vamos a tener que entender que estos cambios culturales se vienen dando a través del tiempo, porque la gente va creando hábitos y esos hábitos pues nos van generando nuevas rutinas a nosotros. Yo en lo personal digo, bueno, pues me encanta lo que es comida saludable, frutas y verduras, y me acuerdo que desde niño siempre a mi mamá era como que muchas naranjas, muchas mandarinas, muchos mangos, mucha fruta, siempre fruta y verdura, y decía mi mamá, es que es para que estés sano. Entonces mi mamá lo dio que era para que estaba sano, entonces siempre que bajábamos al pueblo, que era pues del rancho al pueblo, siempre era que tu jugo de betabel con zanahoria, ¿no? Y que para la buena vista, y que en la mañana que échate tus 2 huevos, te daban, me daba mi mamá mis 2 yemas de huevo en jugo de naranja, y órale, que para que estés bien. Y son cosas que hasta la fecha sigo haciendo porque es una cultura o es una parte que me dejaron, y pues me ha ayudado, me siento bien comiendo frutas y verduras, he tomado mis chequeos médicos y estoy bien. Entonces me ayuda a decir, bueno, pues de cierta forma me ayuda a tener esa alimentación balanceada que pues me hace estar bien y sentirme bien. Pues obviamente también ver lo que son las identificar la cultura, pues obviamente también es ver dónde y para qué aplica. Muchas empresas obviamente tienen su cultura y lo van a encontrar en sus principios y valores. Los principios y valores de la compañía te van a decir si realmente te lo dan en el manual, que tienen sus reglas y lo tienen tus principios y valores, y ahí vas a determinar si realmente la empresa para la que quieres trabajar cuenta con esos principios y valores que te gustaría incorporarte, porque obviamente te vas a incorporar y los vas a adquirir. Y si tú ves principios y valores en su compañía que vienen siendo su misión o su visión o su reglamento o sus reglas, y no te gustan y no crees que encajes con esa ideología, pues bueno, pues no vas a encajar, o sea, porque vas a trabajar unos tiempo y vas a ver que no es lo que tú quieres o no es el crecimiento que tú quieres, y vas a terminar dejando la compañía, o la compañía va a terminar despidiéndote porque no estás haciendo o no estás encajando en esa parte. Entonces es bien importante darnos la oportunidad de conocer a la compañía antes de entrar, de ver qué tipo de compañía es, para qué trabajan, cómo pagan, cómo se llevan los empleados, cómo es el ambiente. Entonces yo en lo personal, yo siempre he trabajado para restaurantes, he estado en una gama de restaurantes durante mucho tiempo, más de 18 años. En lo personal, por cultura, siempre he trabajado en restaurantes. ¿Por qué? Porque mi situación económica era pues un poquito baja, entonces siempre tenía que, pues la comida, los gastos. Entonces yo por estrategia personal, pues siempre trabajaba en restaurantes, porque yo sabía que por lo menos mi comida ya la tenía segura y que mi cheque iba a salir intacto. Entonces que el dinero que me estaban pagando pues iba a ser intacto, entonces eso me iba a ayudar a tener a poder otros pagos y estar al corriente en otras situaciones, pero que mi comida pues ya la voy a tener, por lo menos una comida al día que la tenía segura, porque en la mayoría de los restaurantes, la gente que trabaja en restaurantes sabe que pues es muy matado y todo lo que tú quieras, pero tienes la oportunidad de tener comida o alimentos pues más pues al día, ¿no? Porque pues te los da la mayoría de las compañías te los da. Vamos a ver también lo que son, pues vamos a ver lo que siendo también lo que vienen, lo que es construcción, pues crear una identidad cultural. También eso viene siendo muy importante, porque a veces como personas creamos una identidad cultural. Y un ejemplo, cuando vas a España y la gente se pone una camiseta de México, los españoles o la gente o los turistas saben que la persona es de México, porque ya creaste una identidad cultural. Entonces, independientemente si esa persona sea o no sea de México, el mensaje que está dando hacia la gente es que es mexicano, o lo están asociando con la camiseta de México. Entonces eso es bien importante cuando vas a algún lugar y nos generalizan, y pasa, eso es normal, ¿no? Nos generalizan y dice la gente, es que todos los mexicanos les gusta el fútbol. Es que a todos los mexicanos les gusta, o son religiosos, o les gusta la Virgen de Guadalupe. Es que a todos los mexicanos les gustan las telenovelas. Y no todos encajamos en esa parte, ¿verdad? Y no todos decimos, sí me gustan las novelas, sí me gusta el fútbol. En lo personal no me gustan ni las novelas, ni el fútbol, y no es que no sea amante de una religión, simplemente que pues no soy partidario a alguna religión en particular.
Entonces, eso también tiene uno que ver, que es a una identidad cultural que ya vamos adquiriendo por el paso del tiempo y que la gente nos identifica así. Entonces, si vamos bueno, va un extranjero a México, un americano, se puede decir, va a México y todo el mundo va a decir, oye, es que a los americanos les gustan las hamburguesas. Entonces, no a todos los americanos les gustan las hamburguesas, pero como a la mayoría, o se les cataloga que a la mayoría les gustan las hamburguesas, porque crearon esa identidad cultural que ya la gente lo asocia con eso. Vamos a también, pues obviamente entender que la identidad cultural pues va a tener valores, tradiciones, símbolos y creencias. Entonces era lo que ya les decía. Alguna bandera con que tú vayas a México y tengas la bandera de México, la gente va a saber que tú eres mexicano o lo va a asociar con que eres mexicano. Si la gente tiene, pues obviamente que si la gente tiene alguna tradición, como ya les decía en Janixio, el 2 de noviembre hacen un altar, hacen un ritual para el Día de Muertos, bla, bla, bla. Ese es un ritual porque primero se llaman rituales y ya después se hacen tradiciones y después se vuelve como cultura. Entonces es un proceso, todos tenemos un proceso y es lo mismo. Entonces también obviamente va a pasar en las creencias, hay gente que cree, hay gente que no cree y va a crear esa identidad cultural. La verdad, me encanta hablar de este tipo de temas porque nos ayuda a entender un poquito de nuestra cultura, entender de dónde venimos, cómo crecimos, cómo nos educaron, y esto nos ayuda a nosotros a hacer cambios o buscar esos cambios en nosotros mismos y decir qué es lo que queremos. Hay muchos libros de superación personal, hay muchos libros que nos ayudan a entender el crecimiento o a entender muchas cosas que nos educaron y que no hay un manual de educación familiar, o sea, que tus padres no tuvieron un manual, que ellos a tus padres los educaron, tus abuelos, de una forma que ellos pues, pensaron que era correcta y que tus padres dijeron, ok, ciertas cosas de las que mis papás me educaron no me gustan, entonces voy a hacer pequeños cambios y hacen cambios en uno y ya uno, pues ellos nos criaron a nosotros de cierta forma que ellos creyeron que era lo mejor y ya uno como adulto, pues obviamente te casas, tienes hijos y vas a crear a tus hijos con otros cambios porque ya les vas a dar lo que sí te gustó de tus padres y lo que no te gustó pues vas a querer mejorarlo o hacer una versión. O muchas veces venimos repitiendo patrones, entonces es bien importante que si repetimos patrones que no nos ayudaron a nosotros mismos y los repetimos en nuestros hijos, pues estamos creando un conflicto emocional porque no estamos rompiendo esos patrones. Entonces también es importante, veíamos, bueno, yo estaba leyendo un libro que es de César Lozano y decía en una de sus páginas que obviamente hay tradiciones que no rompemos y que vamos cargando o dándole, pasando a los hijos, entonces se va de generación en generación en generación. Él comentaba que había una señora que pues era de 15 años, era de dinero, su familia era de dinero y obviamente a los 15 años pasa la Segunda Guerra Mundial y pues obviamente la niña pierde el dinero, algunos tíos la adoptan y le dan comida y techo, pero pues siempre le recalcan que pues que esté agradecida que le dieron comida y techo. Entonces ya no se casó, ella estaba creciendo con la educación de ser una niña pues educada, refinada, a tener hijos, a tener bastantes sirvientes, a tener todo a su alcance, porque era una persona de dinero. Entonces cuando pierde todo, pues ya pasa a ser como la sirvienta de los familiares y pues le dan techo y comida y pues ella se casa y pues no se casó con una persona de dinero y obviamente se casó con alguien que la respetaba, que quería estar con ella y pues se casó, pero ella creó ese conflicto emocional. Entonces cuando crecen las hijas, pues a las hijas les exige y las trataba como sirvientas y para ella nadie era bueno y no quería que se casaran porque pues no quería que pues tuvieran una vida. Ella quería que la atendieran como los sirvientes que quería tener en su entonces. Y una de sus hijas realmente no tenía ni la habilidad de coser, ni de cocinar, ni tenía ninguna habilidad muy buena. Entonces la hija, pues la mamá le dice, te voy a dejar que te cases, pero porque realmente no eres buena en nada y al final del día vas a ser una carga para mí. Entonces pues le transmite todo eso, entonces se casa la hija y pues obviamente la hija pues traía que no la decían sentir bien, que la mamá le
le dijo que no servía para nada, entonces le sigue transmitiendo eso a sus hijos y son patrones que vamos repitiendo. Entonces sí es bien importante cortar esos patrones, educarnos, buscar ayuda, buscar psicólogos, buscar guías espirituales, buscar libros de reflexión. O sea, desen la oportunidad de crecer como personas, de educarnos. Hay muchas herramientas ahora en la actualidad que las podemos obtener a primera mano y que nos ayudan bastante a tener crecimiento, que los encontramos en internet y que son muy fáciles de descargar o de escuchar o de ver o de leer. Entonces hay que educarnos para crecer como personas y para entender todo esto que nosotros a veces no entendemos, que son todos estos cambios. Gracias, espero les haya gustado, dejen sus comentarios y seguimos en contacto. Que tengan un excelente día, un fuerte abrazo y mil bendiciones.